Una de las historias que se nos olvidan en Colombia es la historia reciente, un poco dramática y lánguida del Partido Liberal, que en el pasado fue el gran partido, el partido de los campesinos, el partido de las ideas progresistas, el partido de Gaitán y de las grandes reformas sociales, de López Pumarejo y de Carlos Lleras Restrepo. Desde hace 20 años, este partido está en manos del expresidente César Gaviria y de su familia, y lo manejan como si fuera su finca. Y lo más grave es que con el paso de los años, el César Gaviria de hoy dista mucho de ese expresidente que entró a manejar el partido en el 2005 y que desde entonces se convirtió en una figura tutelar, porque los pocos directores que ha tenido el partido pues han sido de su propio cuño, como el caso de Rafael Pardo, que estuvo desde el 2009 al 2011, o como el que lo sucedió, que fue su propio hijo, Simón Gaviria, quien fue director del partido desde el 2011 hasta el 2014. Desde el 2017, César Gaviria es el jefe único de ese partido. Y se ha dado el lujo de no hacer ni siquiera convenciones ni congresos, porque se las ha ingeniado para quedarse en el poder. Desde que fue elegido el gobierno de Gustavo Petro, el Partido Liberal, por decisión del propio César Gaviria, formó parte de la coalición de gobierno. Sin embargo, cuando se empezó a discutir la reforma social que produjo después la salida de personas como Alejandro Gaviria o José Antonio Ocampo, consideradas como liberales, las relaciones con el gobierno de Gustavo Petro se empezaron a enfriar. Y aunque el partido no se ha declarado en independencia, sino que sigue formando parte de la coalición de gobierno, es evidente que el expresidente César Gaviria hoy está más del lado de Cambio Radical y de senadores como Efraín Cepeda, que de los sectores progresistas, por así decirlo, muchos de ellos afines al gobierno de Gustavo Petro. Esta especie de monarquía que se instauró en el liberalismo y que está protagonizando uno de los capítulos más tristes y vergonzosos del Partido Liberal, podría estar viviendo sus últimos estertores, porque por primera vez se han unido todas las fuerzas renovadoras del liberalismo en contra del expresidente César Gaviria, y no porque les caiga mal, sino porque piensan que es hora de que se haga un paso, luego de 20 años de estar al frente de este partido y de haberlo convertido en su finca. Luego de 3 años de no haber hecho un congreso o una convención nacional, cosa que ya demuestra la manera arbitraria como está manejando el partido el expresidente, decidió hacer una convención y le puso la fecha del 31 de octubre, el Día de las Brujas. Esa reunión se va a hacer hoy en Cartagena. Y las cosas están muy calientes porque el expresidente César Gaviria decidió mostrar sus cartas y revelar la estrategia que tiene para retener la jefatura del partido. Y para ello publicó una resolución en donde se muestra cuáles son las pautas sobre las cuales él quiere que se haga su convención. Y basta mirar el documento para entender que lo que él plantea como pautas es casi como una imposición, una camisa de fuerza para que esta convención esté hecha a su medida. El propósito de César Gaviria es que lo reelijan en esta convención como jefe único. Pero los que quieren que las cosas cambien, reaccionaron. Y por primera vez
han presentado 2 candidaturas para oponerse a la candidatura de César Gaviria. Y esos 2 candidatos son los siguientes. De un lado está el representante de Norte de Santander, Alejandro Chacón. Él está respaldado por un grupo de 8 congresistas de los más importantes e influyentes del Partido Liberal, incluido el representante Juan Carlos Lozada. Y por el otro lado está el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que viene acompañado de Gloria Gaitán, la hija de Gaitán, a la que casi no dejan entrar a la convención. Ambos candidatos han salido a cuestionar duramente los lineamientos impuestos por César Gaviria en esta convención y han dicho que es una convención que está llena de trampas y que tiene por objeto, pues, volver a ungir como jefe único del liberalismo al expresidente César Gaviria. Absoluta locura. Eso está diseñado para que hagan trampa en las elecciones. Entonces uno no puede permitir que las reglas del juego se vuelvan subjetivas y que además involucren a quien está en el poder actual del partido que está tratando de reelegirse. Mejor dicho, esto parece el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, le queda pequeño a las medidas que ha tomado el Partido Liberal en cuanto a la democracia participativa de su convención. Una locura total. Hasta Gustavo Petro está interviniendo en el debate, porque días antes de la convención sacó un trino que dice lo siguiente. ¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. Y este trino pues produjo una reacción también muy dura del expresidente César Gaviria, que con una voz lacónica dijo lo siguiente. Me parece impropio que el presidente haya hecho eso. Él debería dedicarse a gobernar, no a interferir en la campaña liberal. Me parece que solo daño le hace al gobierno y el Partido Liberal con absoluta seguridad va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente en nuestra política. Es evidente que para la salud de cualquier partido, no solo para el Partido Liberal, es importante que se renueven los liderazgos y que no se quede incrustado siempre el mismo poder, ni la misma familia, porque los partidos no son fincas, los partidos son vehículos de la expresión política de las sociedades y es lo que hace a las sociedades una democracia. La gran pregunta es si en esta ocasión las fuerzas que quieren renovación en el partido van a lograr cambiar la historia. Ese es el tema de hoy en A Fondo. Estamos con Alejandro Chacón. Él es representante del Partido Liberal, fue presidente de la Cámara de Representantes y es una de las voces que más están abogando por el cambio de jefatura en el Partido Liberal. Él se ha presentado como candidato en representación de un grupo de cerca de 8 congresistas liberales y quiere darle la pelea a César Gaviria. Bienvenido, representante Chacón. Bueno, muchísimas gracias, María Jimena. Un saludo especial a los invitados, especialmente a mi compañero Juan Carlos, que estamos en una lucha conjunta, en una colegiada, precisamente en esta convención. Generalmente la convención trae solo y ha traído solo inscrito al presidente Gaviria como candidato único. Esta yo creo que es la única vez en tantos años y años y años en que algunos alzamos la voz. Alzamos la voz frente a la renovación, frente a la recuperación de los principios y la esencia propia del Partido Liberal, y es nuestra lucha. Ahorita estamos en este momento precisamente en la reunión programática
devolviendo y peleando para que queden los estatutos, por lo menos la esencia de los liberales. Parece que nos volvimos conservadores, que defendemos es ricos, cuando la esencia nuestra es la defensa del débil, de la gente más necesitada. María Eugenia está con Lozada y Juan Carlos y otros, muchos de nuestros compañeros en nuestra lucha, la posibilidad de la renovación en el Partido Liberal. Está también con nosotros el representante liberal por Bogotá, Juan Carlos Lozada. Yo quería preguntarle a usted, que siempre ha sido una persona muy crítica desde tiempo atrás, de que el Partido Liberal se haya quedado siempre bajo la tutela de una misma voz, que en este caso es el expresidente César Gaviria. ¿Qué es lo que usted le cuestiona al expresidente César Gaviria, más allá de que se haya quedado 20 años manejando esta colectividad, que ya es un dato suficientemente importante? Pues a ver, María Jimena, yo creo que el recuento es largo. Yo quiero recordarle que cuando yo llegué al Partido Liberal en el año 2013 y lancé mi candidatura para el año 2014, en aquella ocasión llegamos 42 representantes de la Cámara al partido. Hoy somos 33, María Jimena. En aquella época el Senado de la República estaba compuesto por más de 20 senadores. Hoy son 13 senadores de la República. Es decir, lo que nos deja la era del gavirismo es un retroceso gigantesco en términos de representación en el Congreso de la República por parte del Partido Liberal, y así sigan diciendo que el partido sigue siendo el partido más grande, la fuerza más importante del país. La realidad es que si no tomamos decisiones urgentes con respecto a esta renovación, pues el partido va a seguir decayendo y terminaremos segundos o terceros o cuartos en línea en términos de nuestra representación en el Congreso de la República. Lo que nos han dejado estos años de las administraciones de los Gaviria, porque hay que recordar que este no es solamente un tema del presidente, es que también ha sido presidente del partido su hijo, Simón Gaviria. Entonces, esta era gavirista lo que ha traído es, si se quiere, un retroceso gigante. Pero además, esta era gavirista, María Jimena, ha traído, si se quiere, escisiones importantísimas. ¿Por qué se fueron de aquí, por ejemplo, Juan Manuel Galán? ¿Por qué se fue de aquí Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera? ¿Por qué se fue de aquí Humberto de la Calle? Es decir, le estoy hablando de nombres de peso al interior del Partido Liberal, gente de una representación importantísima. ¿Por qué se fueron de aquí? Todos tienen, si se quiere, digamos, como factor común de su salida, una pelea con el presidente Gaviria. Por otra parte, es increíble, María Jimena, que este partido, el partido más grande, el partido histórico de Colombia, más de 180 años de historia, esté siendo manejado como si esto fuera una cafetería de esquina. Es que creer que el presidente Gaviria puede simplemente pasar por encima de la ley y de los propios estatutos del Partido Liberal, como lo ha hecho en los últimos 3 años. Hay que recordar que ya llevamos 5 años sin convención del Partido Liberal, porque el presidente Gaviria, de manera deliberada, para abrogarse, para entregarse a sí mismo el poder de dar los avales en las últimas elecciones regionales, decidió no convocar a la Convención Nacional como se lo mandan los estatutos, que hay que recordar, los estatutos de los partidos en Colombia son ley de la República, por mandato constitucional. Y es absolutamente increíble que el presidente haya pasado por encima de la democracia, de la ley, de la participación de las bases liberales. Y más increíble aún, María Jimena, ahora que lo hace, después de violar la ley durante 3 años, que nos impusieron una sanción, que por supuesto nos hicieron llamados de atención todos los que usted quiera, tanto el Consejo Nacional Electoral como otras instituciones. Entonces hoy, cuando decide convocar a la convención, lo hace en Halloween, que es presagio de que esta será una Convención Nacional Liberal del terror. Pero además de eso, sacando, María Jimena, una resolución, que estoy seguro que mis compañeros ya hablarán de ella también, una resolución que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral venezolano se atrevería a tanto. Es que es una cosa tan leonina, tan atrabiliaria, que uno lo único que puede decir es que esto está diseñado para que no haya ningún tipo de garantía para que la participación de las bases del Partido Liberal sea efectiva. Primero lo hacen en Cartagena, porque tienen muchos amigos políticos en la costa atlántica para poder movilizar
todas esas invitaciones que ha hecho, que no nos ha permitido, digamos, a nosotros, quienes nos oponemos a la reelección del presidente Gaviria, tener las mismas condiciones de invitaciones a nuestras bases, pero sí lo hace con un sector de la costa atlántica para poder llenar ese auditorio de lo que aquí llaman ayumberos y demás, para tratar de hacerle publicidad al presidente Gaviria, sino que además lo hace en la ciudad más cara de Colombia, donde todas las bases liberales les cuesta mucho poder venir. Lo hubiera perfectamente podido hacer en Bogotá o en cualquier región mucho más central de nuestro país, por ejemplo, para los delegados de la parte sur de Colombia, sino que además lo hace no solamente en Halloween, en la ciudad más cara de Colombia, sino con una resolución que dice que un voto, una persona puede valer 50 votos, 40 votos, que el quórum va a ser establecido de manera casi que subjetiva por la Dirección Nacional Liberal, que habrá silencio positivo, es decir, que si nadie se opone a lo que diga el presidente Gaviria, entonces queda aprobado sin necesidad de ser realmente votado por la convención. Es decir, se inventó un código electoral del Partido Liberal absolutamente penoso, pero más que eso, no hay garantías de una democracia cierta y real cuando en una convención presencial el presidente en esa resolución establece que se podrá hacer a través del voto, que se hará a través del voto digital. ¿Quién audita ese voto digital? ¿Quién es la empresa que contrataron para ese voto digital? ¿Acaso es que no es cercana a senadores del Partido Liberal, amigos de la candidatura del presidente Gaviria, esa empresa que han aquí contratado? Es decir, aquí no hay ninguna garantía. ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Quiénes son los dueños? Pues es que yo no lo sé exactamente. Me han contado, María Jimena, que es una empresa que viene de Antioquia y que es cercana a fuerzas que apoyan al presidente Gaviria. Nosotros le mandamos un derecho de petición. Estoy seguro que el senador Chacón también envió un derecho de petición en este sentido, haciendo estas preguntas, que nos aclaren quiénes son estos señores que van a manejar ese software, cuáles son las garantías que vamos a tener en términos de que ese software funcione, que no esté hackeado, que no nos vayan a meter lo que se conoce como un chocorazo. Es que aquí quien debería garantizar esta elección es la propia Registraduría General de la Nación, como se debe hacer, María Jimena, porque esas son las garantías que tiene que haber para todas las fuerzas políticas que componen el Partido Liberal, y que hoy estamos exigiendo que haya un cambio de dirigencia, que nos saquen de este atolladero en el que han sumido al Partido Liberal, que le devolvamos las banderas, si se quiere, socialdemócratas que están inscritas dentro de nuestros estatutos, María Jiménez, que han convertido este partido en otra versión del Partido Conservador. Con eso cierro, para no monopolizar la palabra. Es que a mí me sueltan en esto, María Jiménez, y la verdad yo arranco como caballo. Debo aclarar que tanto el representante Lozada como el representante Chacón nos hablan desde Cartagena, donde están a punto de entrar en la convención que se va a realizar precisamente en la Heroica, hoy el Día de las Brujas. Lo mismo sucede con nuestro otro invitado, el exministro Luis Fernando Velasco. Él es otro de los que ha presentado su candidatura para oponerse a la candidatura de César Gaviria, el expresidente de Colombia que lleva gobernando o liderando la batuta en el Partido Liberal los últimos 20 años. Bienvenido, exministro Velasco. A ver, María Jimena, saludo a Alejandro Carlos, por supuesto a Juan Carlos y a los miles de colombianos que nos acompañan en este momento. Creo que Juan Carlos hizo una buena observación frente a unos temas de forma que generan una convención totalmente antidemocrática. No valdría la pena repetirlo, simplemente hago énfasis en dos temas, y es que una vieja lucha liberal que entró a las democracias es que un ciudadano, un voto, yo diría un convencionista, un voto. Y aquí se les ocurre a la vieja usanza de los caciques, ni siquiera del siglo pasado, sino del siglo XIX, donde encerraban a la gente en un corral y la sacaban a votar. En esa época por lo menos les entregaban la papeleta y los dejaban votar. Aquí ni siquiera van a hacer eso. Aquí les dicen, vengan a la convención, pero no hablen, no voten, no piensen, no propongan. Entréguenle toda su capacidad de decisión al cacique. Eso es lo más antiliberal, es que eso no se ve
ni siquiera en los partidos que tienen una tendencia autoritaria. Lo segundo, que es terrible, y es que la gente solo pudo presentar proposiciones hasta el sábado. Pero además el director del partido se abrogaba la posibilidad con un pequeño comité de decir cuáles proposiciones se debatían y cuáles proposiciones no. Si hay algo que los liberales defendemos es la dignidad de ese concejal, de ese edil que va a llegar desde provincia, buscando que lo escuchen, pero le dicen lo traemos, pero no lo escuchamos, no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a postularse. Todo esto está consumado. Esa es la primera pelea que damos. Vamos a dar la pelea de las formas, que tiene mucho de fondo, que es la democracia. La segunda gran pelea, María Jimena, es el papel del liberalismo en la sociedad. Llegar aquí no llegamos porque sí, llegamos porque en el 48 unos hombres de Boyacá y el Cauca, José Hilario y Ezequiel, dijeron vamos a dar la pelea por enfrentarnos a los más poderosos. Y el gran jefe conservador de esa época, Sergio Arboleda, paisano también mío, el gran esclavista, le tocó aceptar que saliera una ley en donde se abolía la esclavitud. Entonces ahí nos diferenciamos claramente con tendencias políticas de derecha. Y Uribe dio guerras por democracia y dio guerras por defensa de campesinos. Y el general Herrera fue el general que llevó desde la paz a la recuperación del poder liberal, que terminó en la Constitución del 36, que le dio derechos a los obreros, derechos a los ciudadanos. Las peleas de Gaitán son las peleas del alma liberal, y por ello vamos a llegar con la hija de Gaitán, que de alguna manera interpreta, es una bandera, es un símbolo de esa lucha, para preguntarle a los convencionistas si los interpreta más Gaitán o Gaviria. Vamos a dar una serie de peleas fuertes, incluso la Constitución del 91, que es la Constitución de Derechos. Yo no entiendo cómo quien ayudó a inspirar esa Constitución pueda sacar una resolución como la que saca para citar una convención y pueda en este momento pedirle a esa historia del liberalismo que hagamos un acuerdo con Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador, 3 partidos perfectamente respetables, pero que significan todo lo contrario a las ideas y a las historias liberales. Esta es la pelea de fondo, el futuro del liberalismo. Yo me he inscrito porque creo que hay que dar ese debate, y me he inscrito como candidato porque en la última convención ni siquiera nos dejaron hablar, en esa convención virtual, que fue francamente una vergüenza. Para que demos este debate, y si en algún momento la gente siente que, como lo han tratado de vender ante la convención, que mi presencia en la convención por haber apoyado al actual presidente es un intento del gobierno por interferir en las decisiones del partido, les recuerdo que yo soy liberal desde chiquito, y que fui concejal a los 20 años por el partido, alcalde a los 26 años, que hice oposición al gobierno de el señor expresidente Uribe a nombre del liberalismo, mientras otros liberales escondían su cabeza, que he estado en el Congreso defendiendo las ideas liberales, que cuando al presidente Gaviria lo acusaron de sus acciones en la catedral, fui el liberal que lo defendió porque me pareció infame que hicieran eso. He sido un liberal de una sola línea, y por supuesto, cuando él pidió que el Partido Liberal se volviera un partido de gobierno de un presidente del Centro Democrático, yo me opuse. Y cuando pidió que votáramos por Fico, me opuse e invité a muchos liberales que nos acompañaron, y creo que la base liberal nos acompañó a votar por el progresismo. Que hayamos votado por el progresismo no nos convierte en miembros ni del Pacto Histórico ni de Colombia Humana, no. Como liberal defendí esas ideas, porque sentía que el liberalismo tenía que estar defendiendo esas ideas. Pero hoy, el único jefe que quienes estamos aquí hablando son la base y el pueblo liberal, y ese pueblo liberal es el que tiene que tomar las decisiones. Señor expresidente, el partido lleva 20 años dirigido por una misma familia, fenómeno que tal vez solo lo he visto en la dictadura de Corea del Norte, en donde Kim Il-sung le entrega a Kim Il-jong, y Kim Il-jong tiene un hijo y se le entrega el poder, y ese hijo se lo entrega al bisnieto de Kim Il-sung. No, eso no es el liberalismo, eso no es el liberalismo. Yo incluso creo que en esa
dirección colegiada, que es la lucha en el fondo que quisiera dar yo en el Congreso Liberal, que estén representadas todas las tendencias, incluso la tendencia autoritaria de Gaviria, y que esa dirección colegiada cree unas reglas de juego para que sea el mismo pueblo liberal, a través de una consulta popular, el que defina el futuro del liberalismo, pero que el señor expresidente Gaviria no nos lleve a la fuerza a una coalición de derecha en la que los liberales no creemos. Alejandro, ¿por qué usted decidió inscribirse con su nombre para aspirar a la jefatura del Partido Liberal? ¿Y por qué cree que esta es la oportunidad de cambiar lo que está sucediendo en el partido? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Sí, María Mena, es en protesta. Nosotros somos liberales, somos rebeldes. Aquí está todo el mundo apaciguado, dormido. Está como si estuviera una dirección cansada, un liberalismo cansado, y tenemos que revitalizarlo. Esa es nuestra causa. La diferencia de otros es que nosotros tenemos causa y no es Chacón. Yo creería que no es Juan Carlos ni ninguno de los que estamos aquí que hay experiencia. En nuestra lista colegiada está el senador hoy más antiguo del Partido Liberal, que es el senador Durán, pero tenemos jóvenes también, mujeres. Y tal lista está casi conformada por mujeres jóvenes, acabadas de llegar al Congreso, o personas con experiencia como Lozada, congresistas que casi todos los años ganan, como el doctor Ardila o el doctor Lozada, siendo uno de los mejores congresistas en la Cámara de Representantes. Nosotros siempre aparecemos como uno de los mejores senadores de Colombia, también en todas las percepciones de opinión. Estamos personas que queremos el liberalismo, María Jimena, y esa es nuestra lucha. Y eso se lo dijimos al presidente, es que aquí no estamos sus enemigos. Yo era un gran y he sido un gran defensor de él, como lo dice Luis Fernando, en otras épocas. Es que este momento histórico requiere la renovación, requiere levantar las bases populares, y la única forma de hacerlo es volver a nuestra esencia, a defender las causas sociales que nos hicieron grandes. Aquí somos distintos. El doctor Luis Fernando lo están, por supuesto, pues como estuvo en el gobierno de Gustavo Petro, pues está diciendo que es una línea petrista. A nosotros no tienen por qué al doctor Lozada o la lista que nosotros llevamos, que es muy distinta a la del doctor Luis Fernando, a pesar de que tenemos la misma causa, pues del rebelde y de reclamos frente a devolvernos a lo que somos, la defensa de la gente más humilde de este país, de los trabajadores, nuestras luchas, que las estamos perdiendo, y por eso estamos perdiendo las bases populares. Como decía Juan Carlos Lozada, ya tenemos sino 33 representantes, y creen que somos grandes. Eso no es ser grande. Y 13 senadores, eso no es ser grande. Ya hay partidos que están por encima de nosotros, 2 o 3 partidos, María Jimena, el partido más grande y antiguo de Latinoamérica. Se nos está saliendo de las manos, lo que queremos es ayudar a sacarlo adelante. Ahora sí, yo me inscribí como director único porque son los mecanismos que estos señores dejaron, unas resoluciones arbitrarias, yo considero abiertamente contrarias a los propios estatutos nuestros y a las libertades y democracia que deben imperar en el Partido Liberal, y nos inscribimos para confrontar, porque no nos van a dejar ni hablar. Y si se abría el espacio de la colegiada, también abrimos una colegiada con Juan Carlos. Juan Carlos se inscribió también como director único. Entiendo que el doctor Luis Fernando mandó inscribió una candidatura con la hija de Gloria Gaitán. Es que aquí nos dicen, le dicen eso todo el tiempo, ponen en pantallas a Gaitán, y resulta que no querían dejar entrar ni a la señora hija de Gaitán a la convención. Aquí vivimos hablando de Galán, eso ahorita en las pantallas, mañana vamos a tenerlos en toda la convención, y aquí sacaron prácticamente a gorrazos a los hijos de Galán. Es que lo que está sucediendo en el Partido Liberal nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y eso está pasando con esas personas emblemáticas, hijos de tantos liberales, luchadores en este partido. Pues, ¿qué podemos esperar de algunos de nosotros? Y les decimos a todos, levantemos la voz. Estamos levantando la voz en rebeldía. María Jimena, yo no quiero decirlo, como decía Juan Carlos, no solo las resoluciones están pretendiendo no dejar hablar en la convención, que el primer punto, y hacemos denuncias públicas ahorita precisamente porque si no vamos con demandas posteriores. Resulta que están queriendo colocar la votación de todas juntas, de las colegiadas o las únicas, para que Gaviria quede solo contra todas unas listas completas. Pues nos está obligando a unirnos, y tenemos que unirnos.
Yo no quería unirme con Fernando, ni más faltaba, porque esto es una lucha democrática y su lista es distinta a la de nosotros. Su candidatura única es distinta a la candidatura mía o la de Juan Carlos. Pero esto es una confrontación en donde quieren es humillarnos. Es que el partido en la política se derrota, no se humilla, no se atropella como lo estamos haciendo. Este no es el liberalismo grande que hemos defendido y por el que llegamos. Yo cuando me elegí de joven, en el liberalismo me elegí con más de 3.600 votos en votación popular por registraduría en las universidades. Hoy la escogen a dedo los congresistas. Eso debe cambiar. Esto no es una política de grandes liderazgos nacionales, congresionales o del señor Gaviria o del señor Chacón o cualquiera de nosotros. No, hay que recuperar a la esencia, a la base, volver a la democracia interna. Y eso es lo que lucha y la pelea que tenemos en el partido. Aquí el exministro Luis Fernando Velasco ha hablado de la familia Gaviria y evidentemente no es solo que el expresidente Gaviria haya estado al frente del Partido Liberal durante cerca de 20 años, sino que es muy relevante el papel que ha tenido, sobre todo en los últimos años, su hijo, Simón Gaviria, que si bien no tiene ningún puesto formal en el partido, pues actúa cada vez más como un director en la sombra. Juan Carlos, ¿usted qué opina del poder que tiene Simón Gaviria hoy en este partido liberal que busca volver otra vez a reelegir al expresidente César Gaviria en Cartagena? Pues María Jimena, digamos que yo he sido testigo de ocasión de muchas diferencias entre Simón y el presidente. Yo las he podido ver, he visto yo directamente cómo ellos tienen también diferencias entre ellos, pero la realidad es que cuando se requiere, cuando se hace imperativo, pues por supuesto que ellos están unidos para sacar adelante, si se quiere, la posibilidad de continuar en el poder del Partido Liberal. Yo lo señalaba en mi primera intervención, que cuando yo hablo de la era del gavirismo no me refiero solamente a la era del presidente César Gaviria, porque hay que recordar que Simón Gaviria también fue presidente del Partido Liberal colombiano. Se han venido entregando el poder el uno al otro. Yo de hecho denuncié hace ya meses como una de las ideas era devolverle el partido a Simón Gaviria. Eso no lo descartaban ellos, yo lo dije en la W. Yo dije, mire, aquí esto es increíble, pero como el presidente aparentemente por cuestiones de salud, por cuestiones digamos personales del presidente, él no quiere continuar y demás. En ese momento era una posibilidad que le entregaran a Simón Gaviria el partido. Eso hubiera sido ya pues la debacle total. Eso básicamente lo que nos hubiera puesto ya no es ni siquiera en el plano del nepotismo, eso ya sería prácticamente como una monarquía absoluta, pues volveríamos a la época del Luis XIV, cosa que sería impresentable para un partido democrático como el Partido Liberal. Yo lo he dicho abiertamente, eso que estoy diciendo aquí lo he dicho en muchos escenarios. Entonces, claro que Simón Gaviria está en este momento pujando para que sea su papá quien conserve el poder, porque por supuesto que esas son las garantías de su futuro político. Eso es así de sencillo. Yo no creo que eso requiera mucha explicación. Yo creo que todos los liberales conocemos cómo ha sido la historia, tanto de Simón como de su padre, manteniendo el poder del Partido Liberal y manteniendo las riendas de este partido, justamente continuar con el poder que ellos ejercen hoy en Colombia. De hecho, a mí me da un poco de risa, María Jimena, cuando tratan de poner esto en el plano de petristas, antipetristas. Yo no soy petrista. De hecho, yo creo que con mis votaciones en el Congreso de la República he demostrado la mayor de las independencias. Yo voté en contra de la reforma a la salud y he votado con cosas a favor de Petro y cosas en contra, como lo hice con Iván Duque. Yo fui oposición a Iván Duque y también voté cosas a favor de Iván Duque, porque pues yo no soy, si se quiere, un radical. Yo creo que hay que votar por las cosas buenas y hay que atacar las cosas malas, no a las personas, las cosas, los proyectos como son. Pero yo creo que ahí hay una cosa macabra que está tratando de plantear el presidente Gaviria, de que aquí quienes queremos una renovación, lo que queremos es entregarle el partido al señor presidente Petro, y no puede haber una cosa más falsa, pero además de eso no puede haber una cosa más descarada, puesto que si usted se ponía a ver, María Jimena, vaya y mire cómo fue el computador que le sacaron al director
del Fondo Nacional del Ahorro cuando lo sacaron. ¿Acaso no eran de a 40 puestos para los amigos del presidente Gaviria? Ahí salían Gallo, ahí salían Los Amina, ahí salía Lidio, ahí salía Mauricio Gómez, todos con de a 40 puestos. Vaya a ver dónde estaba mi nombre en esa lista. Búsquelo, encuentre mi nombre en la lista. Es una cosa que es increíble. ¿Cómo le estaban entregando al gavirismo la mermelada del gobierno de Gustavo Petro? Y ahora nos vienen a decir a nosotros que somos independientes, que tenemos ganas de una renovación del partido, que entonces somos nosotros los que le vamos a entregar el partido a Gustavo Petro. Nada más falso. Nosotros queremos que el partido recupere su rumbo, pero recupere también su plena independencia. Es que este partido no puede terminar como ha sucedido en las dos últimas elecciones, siendo presidente el presidente César Gaviria, que terminamos apoyando a la extrema derecha, a los candidatos de Álvaro Uribe. Eso es todo lo contrario del ideario liberal. Yo, Carlos Ardila y yo fuimos los únicos representantes en aquella época que nos opusimos en segunda vuelta a apoyar a Iván Duque. Y yo fui quien se levantó en esa reunión de bancada, que además el presidente Gaviria fue de una extrema grosería conmigo, y tengo que decir aquí la única persona que se levantó a pedirle al presidente Gaviria que respetara a los congresistas fue Alejandro Carlos Chacón, porque cuando él presentó su escrito ese, en el que decía cuáles eran los lineamientos liberales para apoyar a un presidente, yo le dije, pues presidente, usted parece que lo que nos está sugiriendo es que tenemos que votar por Gustavo Petro, le dije yo. Se puso como un tigre y me insultó en frente de los 46 congresistas y demás. Y además yo le dije, yo no votaré por Fico Gutiérrez. Si esta reunión, presidente, es para que usted nos va a llevar donde Fico Gutiérrez, declárenos la libertad, porque nosotros por ningún motivo yo voy a apoyar a la extrema derecha en Colombia. Y ese día Alejandro Carlos en su intervención le tuvo que decir, presidente, mire, aquí hay un montón de congresistas nuevos que van a creer que aquí nadie puede opinar distinto a usted sin que usted tenga que salir al insulto y tenga que salir a la gritería contra un congresista que simplemente lo que ha hecho es decir lo que piensa. Entonces ese tufillo autoritario que desgraciadamente tiene el presidente Gaviria en los últimos años, que no es el presidente Gaviria de los años 90, que era un señor mucho más liberal, pues eso es lo que nosotros pretendemos cambiar aquí. Por supuesto que detrás de eso están los intereses familiares, por supuesto que Simón Gaviria y los amigos senadores de Simón son quienes están en la primera línea de la campaña del presidente César Gaviria, y nosotros creemos que una tendencia socialdemócrata, la que decretan nuestros estatutos, María Jiménez, que están escritos en nuestros estatutos, esto no es una cosa que nosotros nos estamos inventando de ahora, ha sido la tendencia política del Partido Liberal, su tendencia histórica, la que lo ha hecho distinto al Partido Conservador, la que lo ha hecho grande, esa tendencia que ha convertido al Partido Liberal en el partido de la gente en Colombia, pues no se puede perder. Esa sería la más grande pérdida democrática para nuestro país, y ya ha estado perdida durante los últimos 20 años, y es hora de recuperarla y de darle un lugar en la historia del Partido Liberal a quienes la promovemos al interior de la colectividad. Luis Fernando. María Jimena, déjeme hacer un par de comentarios. Entiendo que en la estrategia política intentan descalificar ni siquiera mi candidatura, mi presencia en la convención, porque acompañé de frente a la candidatura progresista de Gustavo Petro contra la candidatura de derecha de Fico y luego de Rodolfo. Pues vamos ubicándonos. Mire, María Jimena, voy a contarle una infidencia que no la sabe ni Alejandro Carlos ni Juan Carlos. Alguna vez he estado con quien fue mi compañero mucho tiempo de la Cámara y del Senado, Gustavo Petro, a quien conocí muchísimo antes, entre otras cosas, porque usted está hablando con uno de los primeros dirigentes políticos que cuando llegó a la alcaldía en Popayán en el 92 llegó con el aval del Partido Liberal y de la Alianza Democrática M19, que acababa de convertirse en partido. Esto no es una cosa de ahora ni porque Petro está de presidente, no, hay una serie de coincidencias frente a la lucha por la paz que hemos dado. Yo le decía al señor presidente, acuérdese de algo en la relación que vamos a tener en el gobierno. Yo me he enfrentado a los dos tipos más poderosos en la política de Colombia de los últimos años. Le hice oposición al señor expresidente Álvaro Uribe. Uno puede tener la imagen que tenga, la opinión que tenga, pero no puede desconocer que es un monstruo político y es un hombre que
solo creó un movimiento, interpretó un deseo de revancha de la sociedad colombiana, un deseo de derecha, y lo convirtió en partido, y bueno, ha gobernado 2 veces él y ha gobernado incluso en cuerpo ajeno, incluso ganó con Santos, elección en que yo no acompañé a Santos porque era el candidato de Uribe, aunque luego Santos tomó otros rumbos. O sea, me he enfrentado a Uribe y me enfrenté a Gaviria en el partido, que ha sido el líder, 20 años gobernando su familia, el partido. Enfrentarse uno a semejante poder no es cualquier cosa. ¿Y por qué digo esto? María Jimena, yo no tengo jefes. Mi jefe no es Petro, mi jefe no es Gaviria, ni mucho menos. Yo le creo al pueblo liberal. Pero si en algún momento intentan usar mi presencia en el gobierno de Petro como un intento hostil del gobierno de tomarse el partido, yo propondría una cosa. Yo retiraría mi aspiración, pero le pediría a Gaviria que también la retire y que permita hacer un acuerdo democrático y una dirección colegiada en la que estén representados todos los actores del partido. Mi problema no es personal, es un debate por defender lo que bien dijo Chacón ahora. Por Dios, ¿cómo vamos a dejar perder el liberalismo, que es un elemento central de la vida política y de la defensa de los derechos de la gente en la historia republicana de Colombia? ¿Cómo vamos a convertir un partido de obreros, de campesinos, de jóvenes, de mujeres en el partido de los Gaviria? No, el liberalismo es mucho más que eso. A mí me gustaría, si acaso el señor presidente César Gaviria no está en condiciones de dirigirse a la convención, que yo pediría que se dirige, que rinda un informe y que le cuente a la convención qué es lo que piensa hacer con el liberalismo, pues que Simón se quite la máscara y vaya a la convención y enfrente el debate. Nosotros estamos enfrentando el debate. Queremos un debate democrático liberal, María Jimena. Juan Carlos, ¿usted qué opina de la propuesta que acaba de hacer aquí Luis Fernando Velasco, quien ha dicho claramente: yo estoy dispuesto a retirar mi candidatura solo si César Gaviria hace lo mismo? Y entonces nos sentamos a hacer una jefatura colegiada, como muchas veces ha sucedido en el Partido Liberal. Pues María Jimena, yo creo que ese es el camino correcto. Yo de hecho no escribí mi candidatura única por una sencilla razón, y es que yo no creo que hoy nadie tenga la legitimidad para unir al partido en una candidatura única. No hay candidatura única que una al partido. No lo hace la candidatura del presidente César Gaviria y no lo haría la de Juan Carlos Lozada. De eso yo estoy plenamente de acuerdo. Lo que necesita el partido es crear una colegiada que nos permita una transición hacia una dirección única en el momento de la elección presidencial, donde el Partido Liberal debería tener un candidato a la presidencia de la República que fuera el jefe único del Partido Liberal. Mire, históricamente es como lo ha hecho el partido. El partido siempre le ha entregado la dirección liberal a su candidato. La única vez que eso no sucedió, María Jimena, fue con Humberto de la Calle, porque César Gaviria no le entregó los avales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el 90% del Partido Liberal no acompañó realmente a Humberto de la Calle porque no tenía el poder de los avales, porque no tenía la forma de generar, si se quiere, un apoyo mayoritario de toda la bancada, porque eso en el Partido Liberal se hace con el poder, no simplemente con las buenas voluntades. Así se hacen todos los partidos políticos. Entonces, esta candidatura que debería tener el Partido Liberal para ir a una... seguramente el candidato liberal debería someterse a una consulta, ojalá una consulta de centro, una consulta de movimientos alternativos, para salir con una candidatura nueva, refrescante, que nos impida que este país se vaya hacia los extremos. Lo que deberíamos es tener un candidato propio, y ese candidato propio debería ser el siguiente presidente del Partido Liberal. Pero mientras eso sucede, mientras todo ese tejemaneje de la política se da, lo que debería suceder es una candidatura colegiada. Y yo creo que el presidente Gaviria, si tiene sensatez y ve que va a haber un número importante de liberales de todo el país que hoy le están pidiendo la renovación, debería dar un paso al costado y permitir una dirección colegiada temporal, que de esa manera podamos transitar esta difícil situación por la que pasa en términos de división del Partido Liberal. Alejandro Chacón, ¿usted qué opina de esta propuesta que está haciendo Luis Fernando Velasco
Yo creo que, bueno, felicito a Luis Fernando, tener la altura de un gran liberal, de plantear eso. Si él puede retirar su candidatura en la medida que el presidente Gaviria pueda retirar la suya. Yo me inscribí en la única, no porque fuera una opción, para confrontar por si la convención decía que era única, pero yo creo que el partido puede tener, por supuesto, una dirección colegiada. Es el propósito que estén todas las tendencias y las vertientes ideológicas. Nosotros lo que queremos es que vuelva a haber un llamado a la reunificación del partido. Es que los liberales se nos quedaron afuera. Aquí no podemos estar sacando a la gente que piensa distinto. Nosotros somos liberales, el disenso es parte de nuestra esencia. Lo que estamos es pidiendo democracia, pidiendo libertad, pidiendo que nos dejen hablar. Un partido liberal no puede decir que no podemos hablar, que somos enemigos por aspirar, que le digan a un señor compañerito de nosotros que acabó de llegar al Congreso, María Jimena, que tiene la credencial de Congreso Liberal, que tiene que pedir una certificación a la dirección de militancia liberal para poder elegir o ser elegido. Eso es una locura. Y entonces, ¿cómo sacó la credencial del Congreso de la República? ¿Pero por qué le exigen para participar en la convención a los liberales 5 años? Y entonces los jóvenes, ¿no vamos a llenar de jóvenes este partido? Eso es lo que estamos reclamando. Lo que nos ha roto es precisamente esas resoluciones arbitrarias. Eso nunca había pasado. Nunca había pasado que nos cercenaran las posibilidades de las libertades y la democracia en nuestro partido, y ahí es donde está mi lucha. Y felicito a Luis Fernando, lo felicito. Ojalá este podcast oiga y esa sea la noticia. Está dispuesto a retirar su candidatura en la medida que el presidente Gaviria también retire la suya. Lo que queremos es que haya renovación. Muchas gracias, María Mé. Hay que decir finalmente que el expresidente César Gaviria y el Partido Liberal acompañaron a el gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio, y no solo porque hubiese unas afinidades en ciertos temas y en ciertas reformas, sino porque de por medio también había puestos, y los puestos siempre han sido un caramelo envenenado para el gavirismo. Y bueno recordar que antes de que Gustavo Petro se posesionara como presidente, hubo una reunión en Italia, donde se encontró Petro con el expresidente César Gaviria, y allí sellaron su pacto, que repito, pues también tuvo su mermelada. El exministro Luis Fernando Velasco veo que quiere decir una reflexión final. María Jimena, yo no salí corriendo para Italia a pedir espacios de poder, otros fueron los que hicieron eso. Yo di la batalla en las calles y en las tribunas defendiendo unas ideas, y yo lo que quiero honestamente es que mi partido vuelva a ser liberal. Nadie duda que el expresidente César Gaviria fue un mandatario que asumió las riendas de un país en un momento muy crítico. Eso se lo reconocemos casi que todos los colombianos. Sin embargo, los expresidentes tienen que saberse ir de la escena política para dejar que las nuevas generaciones tomen esos espacios, y para evitar que los partidos terminen siendo apropiados por familias y no por ideas. Y eso le pasó al Partido Liberal. Ojalá esta convención fuerce a que el presidente César Gaviria haga un paso al costado y permita que el liberalismo pueda revivir y se convierta en lo que siempre fue, que era un partido donde había muchas voces, y no termine convertido en lo que ya parece que es un partido insignificante, que solo vive por los puestos y el poder, y que se olvidó hace mucho tiempo de las luchas por las reformas, de las luchas por el cambio, de las luchas progresistas. Esto es A Fondo. Mi nombre es
María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.